Que la palabra de Dios lo que hace en nuestra vida es traernos consuelo, fortaleza, aliento, motivación, pero también disciplina que muchas veces no nos gusta, pero Él como Padre tiene que aplicar a nuestras vidas. Y en esta hora estaremos hablando de un salmo precioso que nos habla precisamente de la experiencia del salmista, de David. Es el Salmo 56. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, nos sigue relatando el salmista. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré qué puede hacerme el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Aquí, el salmista nos está relatando una realidad de toda la humanidad, incluidos los creyentes. Tenemos aquí los cánticos del siervo de Dios, que se regocija una vez más por su retorno del destierro y abandona los lugares peligrosos en que se había visto obligado a refugiarse y a callar. Ahí en el versículo 1 nos dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Esta es para mí la fuente de todo lo que espero, la fuente de todas las promesas, su misericordia. Hemos oído tanto de ella, pero hemos meditado tan poquísimo sobre ella. El señor Carlos Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, solía decir: las bocas abiertas de los pecadores cuando nos rodean en su ira deben hacernos abrir a nosotros la boca en oración. Y aquí está marcándonos la oración como un arma muy importante con la que Dios nos ha equipado para enfrentar todo lo que Dios permita a nuestras vidas, bueno o malo. Decía el salmista: en el día que tengo miedo, es otra traducción, yo en ti confío. David no se jactaba, no era un fanfarrón, no dice que nunca tenía miedo, no es un estoico que no teme nada y al cual falta ternura. La inteligencia de David le impedía adoptar una actitud de indiferencia o ignorancia. Se daba cuenta del peligro y sí, tenía miedo. Somos hombres y por tanto podemos ser derribados. Somos débiles y por tanto incapaces de impedirlo. Somos pecadores y por tanto lo merecemos. Y por estas razones tenemos miedo. Es un temor bendito el que nos lleva a la confianza. El temor no regenerado aleja de Dios. El temor con la gracia lleva a Él. Si temo al hombre, me basta confiar en Dios y tengo el mejor antídoto. No hay nada como la fe para ayudar en el momento de la necesidad. ¿Por qué? La fe disuelve las dudas como el sol la niebla. Y para que no vaciles,
recuerda que el momento para creer es siempre. Hay momentos que algunas gracias no son usadas, pero no hay un solo momento en que podamos decir esto de la fe. Por lo tanto, la fe debe ser ejercida en toda ocasión. Ahí en el versículo 4 dice: en Dios alabaré su palabra. La fe hace brotar las alabanzas en que puedo confiar. Pronto va a cantar. O sea, está hablándonos la experiencia de David, que en medio de estas experiencias lo que hacía él era alabar al Señor a través de su palabra. Se cuenta de Eusebio, el historiador, que Ignacio, hallándose en manos de sus enemigos poco antes de sufrir, hizo un notable discurso en el que presentaba un espíritu de gran elevación por encima del mundo y de sí mismo. Decía él: no me importa nada, visible o invisible, con tal que esté en Cristo, sea el fuego, la cruz, las fieras, el quebrantamiento de huesos, el arrancar mis miembros o que trituren todo mi cuerpo, y los tormentos de los demonios pueden venir sobre mí con tal que tenga a Cristo. Y ese es el punto: contar con Cristo todos los días a través de nuestra comunión con Él. Y esto es muy importante. Allá por el versículo 9, aunque vamos a examinarlo todos, dice: el día en que yo clame. El clamor de la fe y la oración a Dios es más temido por nuestros enemigos espirituales que el grito de guerra de los indios por sus enemigos. Aquí vemos que otra traducción de este mismo versículo, el 56:3, nos dice: en el día en que tengo miedo, yo en ti confío. Y el miedo es algo natural. David fue un poeta, pero sus salmos no son el producto de alguna imaginación o de alguna inspiración mientras contemplaba algún hermoso paisaje. Son ellos más bien el producto de experiencias reales, de verdaderas batallas que como guerrero al fin tuvo que librar en su vida. El presente salmo, él se siente en las manos del enemigo. Su lamento es un claro reflejo que él estaba confrontando una aparente derrota. Por tales razones, David saca de lo más profundo de su corazón una serie de promesas que son para nosotros como un himno de esperanza que nos anima a no claudicar, aunque las circunstancias no sean favorables. Este salmo lo que hace es desnuda para nosotros el corazón de un guerrero. El lamento del dulce cantor de Israel nos revela que somos débiles y por tanto incapaces de impedirlo. Nos indica que por nuestra propia incapacidad sentimos miedo frente a aquello que nos es desconocido o a aquello donde vemos que nuestra vida podrá ser perturbada. Todos sabemos que el miedo fue una consecuencia directa del pecado. Debe notarse que antes de eso, Adán no le tenía miedo a nada. Era un verdadero hombre en medio de tantos animales. ¿Y qué decir de Eva? Consideremos todo el tiempo que hablaba con las serpientes sin sentir nada, sino más bien agrado. ¿Qué tipo de conversación tendría Eva con la serpiente? El miedo, tenemos que decirlo, ha sido el resultado directo del pecado. Cuando Adán pecó, dice que escucharon la voz de Dios en el huerto y a Dios preguntando: Adán, ¿dónde estás tú? Ubicándolo en su realidad de la desobediencia que él había cometido y su esposa. Pero dice ahí la palabra que él tenía miedo. ¿Por qué? Porque en ese momento el pecado vino a hacer sus estragos maléficos en la vida de este primer hombre. Desde entonces hay miedo a la soledad perpetua, a una enfermedad repentina, a un descalabro económico, a un abandono por algún divorcio o alguna situación difícil en nuestras familias lejanas, o simplemente el miedo por lo que nos depara el futuro.
Tenemos miedo a que nos asalten, a veces tenemos miedo de salir a la calle y anoche. Hay muchos temores, tanto visibles como invisibles. El miedo, pues, es natural en nosotros, como lo fue en David, el hombre que enfrentó leones y osos en su juventud, pero que ahora nos dice: muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Sin embargo, frente a él, miedo, cualquiera que sea, decimos: en el día que temo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. Son dos cosas importantes, ¿no? La mente del salmista era un poquito compleja porque vemos dos tipos de sentimientos en ese momento en él. El sentimiento del miedo y el de la confianza en Dios. ¿Cuál es el que va a prevalecer? El que tú elijas. Sí, hay muchos miedos, indudablemente. Pero el punto dice él: en el día que temo, yo en ti confío. A veces nuestros miedos nos ganan, pero no debemos permitirlo al poner nuestra confianza en aquel que tiene un cuidado por nosotros. Alabado sea. Pero ¿de qué se trata esto? En el día que temo, yo en ti confío. Aquí nos habla del tiempo cuando somos enfrentados por nuestros temores. Temores que oprimen cada día y que nos devoran. El salmista dice ahí en el versículo 1: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. David experimentó la presencia real del miedo. En este caso estuvo representado por hombres que tenían muy malas intenciones contra él. En ser justificado, su temor admite la ferocidad de sus enemigos. De modo que frente a esto no es raro que David comience pidiendo la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? Porque la misericordia es la fuente de donde vienen todas las promesas a nuestras vidas. Veamos en los primeros versículos cómo es notoria la palabra cada día, repitiéndose 4 veces. Todo esto para indicar que había una prueba constante, sin tregua, con la intención de destruir. La palabra de devorar pone de manifiesto que los planes del enemigo es no estar tranquilos hasta terminar su obra de destrucción en nuestras vidas. Nada hay más terrible que una incesante prueba capaz de llevar a la angustia, a la desesperación. Es por esto que hay que clamar por misericordia divina. Solo ella nos protegerá. Pero estamos muy acostumbrados, ¿no?, a la palabra misericordia. Y a veces no caemos en la cuenta de lo que esta significa. Cuando es favor sin mérito. En todo momento necesitamos la misericordia de Dios. Por ejemplo, en nuestro caso, de nuestro estado, donde la ayuda se hace tan necesaria, pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Cuando vemos la desesperación de la gente, cerrando avenidas, haciendo protestas, Señor, ten misericordia, pedimos nosotros. Pero hay otra cosa, los temores que vienen a nuestras vidas y pelean cada día. Dice el salmista en el versículo 2, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David no era de aquellos que colgaban los guantes porque estaba cansado de pelear. Él fue un guerrero hasta el final, pues doblegó a todos sus enemigos y le entregó a su hijo Salomón un gobierno libre de todos ellos. Pero ahora tiene a los enemigos consigo. Están ahí y reconocen que están para destruirle. Observe cómo siente el pesado pie de sus enemigos al describir que todo el día
me pisotean, dice él. Pero no solo hacen esto, sino que muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Aquí el guerrero, acostumbrado a las batallas del Señor, de las cuales salía siempre vencedor, se siente como acorralado. Y todo eso lo ha llenado de miedos y temores. Mis amados hermanos, aún los creyentes que una vez fueron guerreros victoriosos, no escapan a la furia de alguna tribulación o prueba. El pie del enemigo pudiera ser pesado sobre nuestra frágil vida y su continua presencia nos lleva a querer claudicar en esta dura y férrea lucha cristiana. Ciertamente no escaparemos a esos tiempos, pero el salmista nos dice, en el día que temo, yo en ti confío. Esta es la solución para todos los temores que estamos enfrentando de cualquier tipo, de cualquier naturaleza. Si tú y yo no ponemos nuestra confianza en aquel que tiene un cuidado por nuestras almas, porque dice la palabra en Pedro, que él es el obispo de nuestras almas, ¿dónde la vamos a poner? ¿Quién nos va a sacar adelante? Nuestros gobernantes no van a solucionar esta crisis del agua. No son magos. Solamente poniendo nuestros temores en el Señor, podemos confiar en Él. En el día que tengo miedo, decía otra versión, yo en ti confío. ¿Y por qué he de confiar en Dios? Pues es muy sencilla la razón, porque Él no nos va a fallar. Él no nos va a dejar sin ninguna respuesta. Pero tenemos que hacer el papel que a nosotros nos corresponde de ir a su palabra y poner sus promesas delante de Dios en oración. Un día los discípulos estaban en la barca y Jesús durmiendo en el cabezal de la misma. Y dice que se desató una gran tormenta y se levantaron olas enormes. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues ellos se fijaron en esto exclusivamente. Pero Jesús seguía dormido plácidamente en el cabezal de esa barca. Y lo despiertan. E incluso le reclaman, Señor, ¿que no tienes cuidado de nuestra vida? El Señor, con toda calma, se pone de pie y reprende al mar. Y dice la palabra que se hizo grande bonanza. ¿Por qué esto? Porque Él es el creador del universo. Entonces, en el día que temo, yo en ti confío. No hay nadie mejor para confiar que en el Señor, porque Él nunca nos va a fallar, repito. Pero tenemos que buscarlo en medio de nuestras necesidades. Tenemos también que vienen a nuestras vidas temores que pervierten nuestra causa todos los días. Ahí el Salmo 56:5 dice, todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mí, para mal. Todos los días ellos pervierten mi causa. ¿Y cuál es nuestra causa de los cristianos? La vida en Cristo. Pero ellos se levantan como opresores. Se levantan como enemigos. Y enemigos muchas veces tenemos también en nuestra alma. Me llama la atención un versículo en Génesis cuando hablaba de Sodoma y Gomorra, que nos describe a estos hombres que odiaban a Dios. Eran contrarios a Dios y por eso vivían en esos pecados terribles, donde finalmente vino un juicio. Y ahora quieren realmente estas personas derechos, leyes a favor de su pecado. Eso no es posible. Eso no va a llevar a la sociedad a ningún lado bueno. Otra versión de este mismo versículo lo traduce así. Todos los días ellos retuercen mis palabras. Los temores o la naturaleza de los temores no cambia nunca. Como enemigo del cristiano, su misión es cambiar nuestra tranquilidad
para que nos sintamos mal. Pero el punto es que tenemos al príncipe de paz, que nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Se dan cuenta cómo aparece mucho esta palabra miedo? Y es natural. Pero cuando esto venga, tenemos que poner nuestra confianza en Él. En el día que temo, yo en ti confío. Y repito, no hay nadie más en que podamos confiar de todo nuestro corazón, porque Él nunca nos va a fallar. David reconoce que una de las tareas de quienes lo avasallaban todos los días era pervertir, torcer o cambiar lo que él hacía con el propósito de quebrantarlo. ¿Y acaso no es este el propósito del temor cuando nos invade? Los enemigos de nuestra paz quieren que nos cansemos, que nos quejemos, que retrocedamos, que desistamos o que nos rindamos ante todo lo que nos acontece. Pero tenemos las promesas de Dios. Todo lo podemos en Cristo, quien nos da la fortaleza. Estos enemigos que tipifican los diferentes temores a los que somos sometidos todo el tiempo, tienen una forma común de guerrear. Como el fin es pervertir mi causa, no importa lo que tengan que usar para lograrlo. Los temores en David parecieran alcanzar la cúspide, cuando sus enemigos maquinaban y dirigían todos sus malos pensamientos contra él. ¿Has sentido alguna vez que sus temores se originan por una experiencia parecida a la de David? El Salmo 56:6 se dice, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. No era solamente físicamente que le querían hacer daño, sino también a su alma, dice aquí, acechan a mi alma. Y así es, estas personas, ¿verdad? Son cobardes, dice ahí, se esconden, no dan la cara. Pero también el versículo nos revela el quebrantamiento al que pueden llevarnos los temores si lo permitimos. Dice el Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Qué hacen los temores? Nos ponen en fuga. A veces cuando no conocíamos a Cristo, decíamos aquel dicho popular, ya vendrán buenos tiempos, ya se arreglarán las cosas por sí solas. Pero esto no era verdad. Se complicaban más porque no hacíamos nada al respecto. Aquí el salmista nos sigue relatando su experiencia. Mis huidas tú has contado. Este es un gran versículo de las Escrituras. Quien lo escribe está consciente de las persecuciones a las que fue sometido. Después que David dejó sus ovejas, trataba una y otra vez de continuar adelante. En una época de su vida, David vivió más bien en las cuevas que en un palacio, en el desierto para llegar a ser el rey de Israel. Se convirtió en un hombre en fuga. No había pasado mucho tiempo después que fue ungido como rey cuando comenzaron sus huidas, pues el malvado rey Saúl procuró una y otra vez su muerte. Ustedes recordarán aquella épica batalla, ¿verdad?, entre los israelitas contra los filisteos con su campeón Goliat. Y no los podían enfrentar por causa del pecado. Dios lo había desechado al rey Saúl porque él había desechado la palabra de Dios y no la había obedecido. Pero él no dejó el trono. Pasaron 20 años para que David pudiera reinar en Israel por la terquedad de este rey. Y aparte que se rebeló contra el Señor y contra el ungido del Señor, David. Él sabía que David iba a ser el siguiente rey de Israel. Y en una batalla él perdió su vida y la de sus hijos.
Bueno, ahora habla David de otras huidas en la que fue capturado por los filisteos en la ciudad de Gat. Todo esto le hace exclamar, mis huidas tú has contado. No sé, mis amados hermanos, la misión de los temores es ponernos en fuga. Lo primero que hacemos es sacarles la vuelta. No los enfrentamos porque tenemos miedo. Estamos paralizados por él mismo. La vida se ve bien cuando todo lo que nos falla podemos reemplazarlo inmediatamente, pero ¿qué sucede cuando todo es lo contrario? David nos da la solución de parte de Dios en su Salmo 56:3. En el día que temo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. No dejemos pues que el miedo nos paralice. No dejemos que nos neutralice. Porque tú y yo somos muy importantes para Dios, porque representamos para Dios miles de almas ganadas en potencia, aunque ellos se opongan. Aunque ellos sean contrarios a Dios, Dios nos da la llenura y poder del Espíritu Santo para hablarles de su palabra y su salvación. ¿Estamos preparados para huir? Hay algunos que cuando llega una crisis a su vida y ven que no pueden solucionarla, optan por la huida. A lo mejor en esos mismos momentos usted se encuentra huyendo. Si así fuera su caso, sepa que el Señor ya ha contado nuestras huidas. Recordamos de Elías, ¿no? Cuando huía de Jezabel y se escondió en una cueva. Y el Señor viene y le dice, ¿qué haces aquí? Bueno, es lo mismo, tenía miedo, por eso se estaba escondiendo. Dice ahí las lágrimas en la redoma. Esto es una figura muy descriptiva. Alguien dijo que Dios tiene una botella y un libro para las lágrimas de su pueblo, para las lágrimas por sus pecados y las lágrimas de sus aflicciones. El salmista pareciera decir, no dejes que mis lágrimas caigan a tierra porque serán olvidadas. Más bien guárdalas en un envase como memorial de mis sufrimientos. Las lágrimas del sufrimiento son reales. El repentino temor de una noticia sin una solución a la vista produce el escape de nuestras lágrimas. Tomemos en cuenta una enfermedad incurable, la muerte de un ser amado, una separación del ser querido, una rebelión familiar. Cualquiera que sea la prueba, la intención es que derramemos nuestras lágrimas delante del Señor. En algunas ocasiones nos unimos a los hijos de Coré cuando ellos dijeron en el Salmo 42:3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen las gentes todos los días, ¿dónde está tu Dios? Bueno, si ellos estuvieron en esta experiencia, tuvieron el consuelo de Dios también. Tuvieron realmente la promesa de Dios para salir adelante de todos esos miedos y temores que ellos experimentaban. Pero frente a esta pregunta, el versículo nos dice que Dios lleva la cuenta de aquellas cosas que nos han causado dolor, recogiendo cada una de nuestras lágrimas. Y no solo contamos con una redoma divina donde están nuestras lágrimas, sino que su sufrimiento está registrado en el libro de Dios. No sufrimos por sufrir. O sufrimos por Dios o sufrimos por causa del pecado. Y no hay en medio. El ungüento con el que la mujer en la casa del fariseo ungió los pies de Cristo era precioso, costoso. Pero sus lágrimas con las que lavó los pies de nuestro Señor tenían más valor que el nardo o que ese perfume tan costoso.
Pero el versículo también nos conduce a poner nuestra fe en el Dios que vence todos nuestros temores. Tú y yo no los vamos a poder vencer en lo absoluto, pero Dios sí. Y otra vez tenemos la referencia que hace resaltar lo maravilloso de este salmo, la experiencia de David: en el día que temo, yo en ti confío. Cuando vengan los temores de cualquier naturaleza, nuestra mejor salida es poner nuestra confianza en el Señor y decirle nuestros miedos en oración, cualesquiera que estos sean. Porque en el día que temo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. Observemos que David no se queda en el lamento. Aunado a su queja, pone también su fe, dejando en manos de Dios su vida. No estaba él en la pericia que él tenía como guerrero, tampoco en el ejército que comandaba. Él conocía personalmente a Dios y eso lo lleva a poner toda su confianza en él. Pues sabe que así como sus enemigos habían puesto sus pies sobre su cuello, Dios pondría sus pies sobre sus enemigos. Es bueno saber que nada nos hará daño. Dios pelea por nosotros. No hay ningún temor que no pueda ser vencido por Dios. La confianza en nuestro Dios conduce a este hombre de fe a alabar su palabra. Nos lo dice en el Salmo 56, 4 y 11. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Se dan cuenta? No temeré. Esto es algo precioso. Pues sabe que ningún hombre podrá enfrentar a Dios y vencerle. De ahí su declaración de fe. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Y qué podrá hacernos el hombre si Dios es nuestra confianza? Nuestra vida está escondida en Dios. En Colosenses 1:3 nosotros vemos: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos muy propensos, ¿no?, a buscar las de la tierra, no las de arriba. Pero estamos en un proceso de aprendizaje. Si estamos en las manos de Dios, nosotros seremos intocables, como nos dice Juan 10:29. Mi Padre que me las dio, o sea, las ovejas, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué daño podrá hacernos el hombre? ¿Matarnos? Si eso ocurre, como ocurrió en los tiempos de Pablo y tiempos anteriores, tenemos la vida eterna. Si somos expulsados, Dios ha prometido estar con nosotros donde quiera que estemos. Podrán causarnos dolor, llanto, tristeza, sufrimiento, pero no podrán quitarnos la vida, porque tenemos la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer frente al temor o nuestros miedos? Dios está por mí. Este es un gran versículo de las Escrituras. Dios está por mí. ¿En qué circunstancias, Señor? En cualesquiera que vayas a enfrentar en esta vida, nos da la certeza que el Señor está por nosotros. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Y David nos relata con amplia seguridad y certeza: esto sé. Si él dice esto sé, es que él experimentó esa realidad con el Señor. Dios está por mí.
Él había experimentado realmente la liberación que produce el que pongamos nuestra fe y confianza en el Señor en el día en que nuestros miedos nos acechan. Un clamor lleno de fe pondrá en retirada a los enemigos de nuestra alma, porque nada puede contra Dios. Así lo expresó el profeta Isaías, en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá de mí. Es probable que a usted le hayan dado la espalda alguna vez, pero recuerde, Dios está por mí. Es probable que sepa de personas que lo hayan traicionado, pero recordemos de nueva cuenta, esto sé que Dios está por mí. Es probable que mis familiares me hayan despreciado, pero recordemos, Dios está por mí. Aunque usted se encuentre solo y todos los hayan abandonado, recuerde que Cristo va a estar siempre ahí disponible para usted. Los temores podrán invadir toda nuestra vida, pero mi Dios está ahí. Si Dios está por mí, ¿quién podrá estar contra mí? Si Dios está por mí, no importa cuánto poder tenga Satanás. Si Dios está por mí, ya clamo, todos mis enemigos serán derrotados. Pongamos en acción nuestra fe en Dios, el cual hasta ahora no nos ha fallado ni nos fallará. ¿Qué tenemos que hacer frente al temor? Dios trae liberación. Maravilloso. Porque ha librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven, dice el versículo 13. David tuvo la marca de liberación en su vida. Por lo tanto, no es extraño que llegue a esa extraordinaria conclusión al final de este magisterial salmo. Mire los episodios de su liberación. Cuando era joven, Dios le libró de las garras de feroces animales. Cuando fue rey, Dios lo libró en no pocas ocasiones de las malvadas intenciones del celoso rey Saúl. Cuando peleó las batallas de Israel, Dios le libró de todos sus enemigos, en las que se incluye la de este salmo. Cuando pecó contra Dios, también fue librado de la muerte, por cuanto había una sola sentencia para quien cometía el pecado de adulterio y homicidio. Dios lo libró. Cuando él pecó contra Dios por causa de Betsabé, él adulteró, y cuando él fue el autor intelectual de la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, eso merecía la muerte, pero Dios lo libró, porque tenía un plan para su vida. No estamos justificando de ninguna manera el pecado en sus diferentes manifestaciones, sino la misericordia de Dios, con la que empezamos con este salmo. De modo que si alguien conocía a Dios como libertador, era David. No es pues extraño que en la conclusión de lo que ha escrito diga, porque has librado mi alma de la muerte, mis pies de caída. Este versículo nos lleva a decir también nuestra propia historia de liberación. El Señor nos ha librado de la muerte. No han sido pocas las veces que nos ha librado de la muerte física, pero lo más importante es saber que nos ha librado de la muerte eterna. Pero ¿cuál es el propósito de esta liberación? Para que siempre en tu presencia camine en la luz de tu vida. Al final, Dios nos libra de todos nuestros temores para vivir siempre sirviéndole a Él. Este es el punto importante. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Por qué sentimos miedo algunas veces? Porque hay temores que parecieran paralizarnos. Porque pensamos a veces que hay algo que nos devora o nos oprime. Porque nos asaltan pensamientos de derrota y hasta nos aterra el futuro. La razón es porque somos hombres y por tanto somos propensos a ser derribados. Porque somos débiles y llegamos a ser incapaces de impedirlo.
pero sobre todo porque somos pecadores y por tanto lo merecemos en esa condición. Pero frente a esto, al igual que David, podemos decir, en el día que temo, yo en ti confío. Mi fe y mi oración en Dios pone en fuga todos y cada uno de los temores que enfrentemos en esta vida. Y es la experiencia que David nos transmite, centrada en este versículo. En el día que temo, yo en ti confío. Bendito sea Dios por su palabra preciosa.